Bienvenidos nuevamente, amigos, hermanos y estudiantes, a otro estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes les quiero dar la bienvenida para que juntos estudiamos los últimos 2 capítulos de este gran libro de Eclesiastés. El predicador, aquel rey que llama a la congregación para compartir con ella la sabiduría que recibió de Dios directamente, ¿verdad? Cuando el Padre le preguntó a él qué era lo que él quería, en ese primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 15, el rey Salomón le pide a Dios, el Padre Todopoderoso, de que él quiere sabiduría para gobernar a su gente. No nos olvidemos de ese punto clave, de ese punto bien importante, porque lo que él pidió fue sabiduría, ¿verdad? No solamente para él, pero para compartir con su pueblo de ese entonces y con su pueblo de hoy en día, aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y oídos para escuchar lo que la palabra de Dios nos quiere decir en estos últimos días. Este libro es el libro de las instrucciones para aquel hombre que vive en esta carne, aquel hombre que camina bajo el sol, aquel hombre que habita este templo mortal. No es para el hombre espiritual. El hombre espiritual rige los deseos de la carne. Con esos pensamientos, entonces, abran sus Biblias al capítulo 11 del libro de Eclesiastés, y antes de empezar le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender su palabra, su sabiduría que Él nos quiere dar en estos últimos días. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Capítulo 11, versículo 1, y leo. Escuchemos atentamente. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué quiere decir esto de echar su pan? ¿Qué es el pan? Como dijo Cristo, Él es el pan de la vida. No solamente de pan vivirá el hombre, sino que de cada palabra que sale de la voz de Dios, de eso vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de este pan, de esta verdad, de esta sabiduría que hay que echarle a las aguas. Las aguas siempre ha sido simbólico de la gente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, el ángel explica a Juan que todas esas aguas que se ven son las muchedumbres de todo pueblo, de toda nación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Hay que echar la verdad de Dios, la palabra de Dios sobre la gente. No la vamos a encontrar ahorita, no va a retornar a nosotros inmediatamente, pero después te darás cuenta del fruto que has sembrado. Versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Por qué dice a 7 y a 8? ¿Por qué exactamente repartir a 7 y a 8? Pregúntate tú esto. Estamos viviendo en la conclusión aproximadamente del año 6000 de la humanidad. ¿Cuál es el año 7000? Es el milenio. ¿Cuál es el año 8000? Es la vida eterna. ¿Me entiendes tú cómo va encajando la palabra de Dios con su plan? Hay que repartir a 7. ¿Por qué? Porque la palabra que estamos predicando hoy en día es para esa gente que se está preparando para entrar a esa edad milenial. El día de descanso, que Cristo va a gobernar sobre este mundo dentro de poco, en esa edad, en ese periodo milenial, ¿verdad? Porque no sabemos el mal que viene sobre la tierra. ¿Cuál mal, te preguntas tú? ¿Acaso no has oído acerca de la venida del falso Cristo a este mundo? Va a ser la cumbre de toda la maldad que existe en el mundo. Satanás, el hijo de perdición que viene a este mundo. Para eso es que predicamos la palabra, para que te prepares para la venida de ese falso que viene a engañar al mundo completamente.
Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Léelo tú por tu propia cuenta. Tesalonicenses, segundo libro, segundo capítulo. Lee tú por tu propia cuenta y te darás cuenta del mal que viene a este mundo. Versículo 3. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. O sea, ¿cuál es la función de las nubes? Las nubes es de echar agua, ¿me entienden? No es como los humanos hoy en día que están viendo a las nubes porque creen que van a ser raptados en una teoría que no existe, ¿verdad? Ellos quieren salir volando a las nubes en estos cuerpos materiales y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Escucha, versículo 4. El que el viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de la gente hoy en día creen una falsa creencia del rapto, en la cual se dice que ellos van a salir volando a las nubes. Entonces están viendo ellos las nubes en vano y se olvidan de escuchar, de leer y de escudriñar la palabra de Dios para en verdad estar preparado con ese sello, el sello de la palabra de Dios grabados en sus mentes. Ese es el sello de Dios. Capítulo 7 del libro del Apocalipsis, léelo tú, que es ese sello que Dios le está poniendo a su gente en su mente, que es su palabra grabadas en su mente, para que dejen de estar viendo las nubes, ¿verdad? Y planten los pies sobre la tierra y se preparen para la batalla final contra ese falso Cristo que viene. Continuando. 5. Y como tú no sabes cuál es el camino del viento, la mayoría, esta palabra viento aquí se puede traducir el Ruach, que es el Espíritu Santo. La mayoría de la gente no sabe el camino del Espíritu Santo, aunque ellos en los púlpitos claman y dicen, sí, yo conozco, yo tengo el Espíritu. ¿Y qué? ¿Se olvidan de leer la palabra de Dios? ¿Cómo es posible eso entonces? ¿Van a creer una mentira? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Cómo crecen? Por la obra de Dios. Escucha. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Ese es el propósito de este libro de Eclesiastés, de acatar la sabiduría del Padre para que nos demos cuenta que todo en este mundo está regido por la palabra de Dios, por lo que Él dice, por las obras de Él y no por lo que el hombre dice. La gente ignora la palabra de Dios y andan cegados por el mundo entero, listos para tragarse una mentira. Ese es el propósito de la sabiduría que Dios le dio al rey Salomón. Te pregunto yo a ti, hermano o hermana, ¿quieres tú recibir la sabiduría de Dios para que estés preparado o preparada en estos últimos días? ¿O vas a ser como esos que ignoran la obra de Dios? 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o si lo otro es igualmente bueno. Hoy en día el cristiano en verdad tiene que estar trabajando. Eso es lo que este versículo dice, porque uno no sabe exactamente cuándo viene ese falso Cristo. Por tanto, uno tiene que seguir en la obra de Dios, recibiendo la instrucción, escudriñando más para que Él te bendiga más. ¿Me entiendes? Hay mucho que aprender. Son 66 libros de lo que dice Dios, más 15 de la apócrifa, ¿verdad? Pero la gente no quiere.
Prefieren escuchar a fulano o a sutano que los va a llevar a la perdición. Es tiempo que el cristiano empiece a abrir los ojos, empiece a ver lo que está sucediendo en el mundo. Este mundo está cambiando dinámicamente, volátilmente. Cada día hay algo nuevo. Continuando. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Si tú estás en la obra de Dios, si tú estás bendecido por la palabra de Dios, entonces la luz de la verdad te da a ti una paz y tranquilidad para poder vivir en este mundo. Es la única manera, la única salvación de este mundo es la segunda venida del verdadero Cristo. Es lo único que va a solventar todos los problemas mundiales y no la falsa promesa de ese falso Mesías que viene primero. Tú tienes que basarte en lo que dice la palabra de Dios, las palabras de sabiduría que vienen de Él. 8. Pero aunque un hombre viva muchos años, escucha, esta palabra es para el hombre que camina o la mujer que camina bajo el sol, ¿verdad? O sea, nosotros que estamos vivos viviendo en este mundo. Y en todos ellos tenga gozo. Acuérdese, sin embargo, de los días de las tinieblas. Todo cuanto viene es vanidad. Te pregunto yo a ti, que vives anciano, ¿te acuerdas tú de los días de la tiniebla? Cuando estabas deprimido, cuando andabas agobiado, ¿te acordaste tú de Dios? De que ahí viene la fuerza y la paz y la tranquilidad y en verdad la vida eterna. El mal que viene en el mundo es inmenso, hermanos, ¿verdad? Eso también es vanidad comparado con la obra y con la misericordia y el amor que Dios da a sus elegidos y a aquellos que están en el campo de Dios. 9. Alégrate, joven. Esto es para los jóvenes. De aquí en adelante el rey Salomón, su discurso es para los jóvenes, los adultos y los ancianos. O sea, que nos tenemos que recordar nosotros de nuestra propia vida en gracia con Dios. ¿Me entiendes? Si te olvidas de Dios, entonces no tienes nada en este mundo y en verdad estás en perdición. Por eso andas agobiado por el mundo. Escucha de aquí en adelante atentamente lo que el Salomón, por medio de la sabiduría del Padre, nos quiere decir. Joven, alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, escucha atentamente, sepa esto, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Todo lo que tú haces hoy en día, toda acción, toda palabra, todo pensamiento, va escrito en el libro de la vida con tu nombre ahí. Tiene tu nombre puesto ahí y Él está escribiendo cada cosa que haces. Todo va grabado, hermano. Nada se escapa. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate tú, adulto o anciano, de tu juventud. Todos pasamos por eso. Vanidad de vanidades. Lo que pensábamos en esos días en verdad era una insensatez y era una tontera. ¿Me entiendes? En comparación con la sabiduría de los años, con la sabiduría de la vida, los triunfos y las derrotas, con los avances, ¿me entiendes? Pero lo principal es estar grabado, es estar sentado en la palabra de Dios, es de recibir su verdad. Y en verdad, después de todo, Él es el Padre de tu alma, Él es el dueño de tu existencia. Por tanto, hermano, no te olvides de Él. Sigue en los caminos de Él. Acuérdate de Mateo 6. Busca primero el reino de los cielos y después todo lo que quieres se te dará. No te pierdas la siguiente lección.
del capítulo 12 del Eclesiastés, el predicador, el sabio, para que veas, hermano, cómo concluye este libro de sabiduría, hermoso para todos aquellos de ustedes que en verdad quieren saber la sabiduría de Dios. Gracias por escuchar, Dios te bendiga.